Capítulo 3. Evidencia empírica. A lo largo de su historia, el trastorno de identidad disociativo, TID, o personalidad múltiple ha sido siempre un diagnóstico bajo sospecha. Elzingue, Van Dyck y Spinoven 1998 hablan de tres controversias respecto al TID. En primer lugar, se preguntan, ¿es el TID un artefacto debido a influencias iatrogénicas? La evidencia empírica, afirman, no apoya dicha conclusión. Segundo, ¿son adecuados los actuales criterios diagnósticos? Se ha argumentado, dicen los autores, que el DSM-4 propiciaba el sobrediagnóstico, aunque curiosamente en nuestro país el mismo manual con criterios estandarizados ha llevado al infradiagnóstico. La conclusión sería la misma que apuntan los autores: es imprescindible el uso de entrevistas clínicas estructuradas. La tercera controversia gira en torno a los procesos de memoria en los pacientes con TID. ¿Existe la amnesia psicógena para el abuso sexual, o son las denominadas memorias reprimidas de abuso en realidad falsas memorias inducidas no intencionalmente por los terapeutas? Los datos clínicos y experimentales, afirman los autores, tienden a avalar la validez de los recuerdos recuperados. Otro punto de controversia, previo a los anteriormente descritos, es la propia existencia del trastorno, que, como veíamos, todavía sigue siendo cuestionado por una parte de la comunidad científica. Paris, 2012. También se ha puesto en tela de juicio la relación entre disociación y trauma, sobre todo su conexión con el trauma interpersonal temprano, grave y crónico, y la validez de los recuerdos traumáticos tempranos, sobre todo en lo referente al abuso sexual intrafamiliar en la infancia. Hemos comentado ya en el capítulo anterior el origen de algunos de estos cuestionamientos y lo que la evidencia empírica dice al respecto. Veremos en este capítulo qué dice la investigación científica sobre la prevalencia del trastorno y su relación con el trauma temprano. 3.1. ¿Existe el trastorno de identidad disociativo? Los estudios sobre prevalencia del TID han sido numerosos en las últimas décadas y, aunque ofreciendo resultados variables, muestran una frecuencia importante de los trastornos disociativos en general y del TID en particular. En la tabla adjunta pueden verse más datos sobre estos estudios, en los que se recoge la frecuencia del TID o personalidad múltiple. La tabla recoge también la prevalencia de los trastornos disociativos en general y del trastorno disociativo no especificado, TDNE. En el TDNE se han definido dos subtipos, el primero de los cuales sería una forma incompleta de TID. El TDNI corresponde al primer ejemplo definido en el DSM-4, APA, 1994, presentaciones clínicas similares al trastorno de identidad disociativo que no llegan a cumplir todos los criterios para este trastorno. Incluye presentaciones en las que no hay dos o más estados de personalidad diferentes o no se da una amnesia para información personal importante. Del 2006 ha insistido en que la definición del TID no se asocie de modo imprescindible a la amnesia, proponiendo lo que denomina un modelo fenomenológico de la disociación patológica, ya que muchos pacientes con TDNE presentan cuadros muy similares al TID, tanto en sintomatología como en afectación funcional, y revisten a veces mayor severidad que cuadros completos de TID. La investigación es consistente en mostrar que el TID está más presente en los contextos clínicos que lo que los profesionales parecen percibir. Asimismo, puede verse un gradiente creciente de presentación de estos cuadros cuando pasamos de población general a pacientes ambulatorios, ingresados y urgentes, orientando a una asociación de estas patologías a indicadores de gravedad. Así, vemos que la prevalencia del TID es mayor entre pacientes ingresados, y mayor aún entre los que acuden a urgencias, 14%, o entre las víctimas de abuso sexual, 54,9%. Como comentábamos al principio de este capítulo, los datos muestran una importante variabilidad. Algunas discrepancias en las cifras podrían explicarse por cuestiones culturales. Por ejemplo, el trabajo de Xiao, Yan, Wang, Zhou, Su, Chen, Zhang, Ross y Keyes 2006, en población china, arroja cifras más bajas, 0,5% en pacientes ingresados y 0,3% en ambulatorios, lo que podría interpretarse como una influencia cultural en la presentación de estos cuadros. Sar, Akyüz, Dougen y Ostu 2009, sobre población turca, analizan la frecuencia de síntomas conversivos en una muestra de población general femenina, donde se evidencia una altísima prevalencia a lo largo de la vida, 48,7%,
y una clara relación de los síntomas conversivos con trauma y disociación psicomorfa. En este mismo estudio los autores encuentran un 2,8% de pacientes con TID y un 27,8% de pacientes con trastorno disociativo no especificado, TDNE. Dado que una buena parte de los TDNE corresponden a presentaciones incompletas de TID, estos resultados podrían apuntar a una tendencia a presentaciones con mayor componente somatomorfo que psicomorfo, a la concurrencia de síntomas de ambas áreas y a presentaciones diferentes, en países donde la dicotomía mente-cuerpo está menos establecida. Los instrumentos de medición pueden explicar parcialmente las diferencias en las cifras de prevalencia. González, 2010, observándose una tendencia a mayores porcentajes en los estudios que emplean la entrevista estructurada DIS para el diagnóstico que en los que usan las SID-D, pero también es muy posible que factores como la familiaridad de los evaluadores con el trastorno tengan que ver con las diferencias en las cifras. Un cuadro como el TID, donde existe una tendencia a la minimización de algunos síntomas, una fobia a los contenidos mentales y una escasa conciencia del problema en muchos pacientes, requiere para su evaluación una adecuada atención a los síntomas aportados por el paciente, pero también a los indicadores indirectos y a los signos objetivos. Podría establecerse un paralelismo con el diagnóstico de los cuadros delirantes o de la esquizofrenia, donde buena parte de los casos presentan escasa conciencia de enfermedad y una tendencia a la ocultación de los síntomas, debido a la desconfianza y el paranoidismo propios del trastorno. Un evaluador poco familiarizado con este tipo de pacientes probablemente dejará sin identificar cierto número de ellos. En el TID y los trastornos disociativos en general, este problema podría verse incrementado por la influencia, no siempre consciente y explícita, de la marca conceptual que generó el movimiento de las falsas memorias. La idea de que pueden inducirse falsos recuerdos de abuso ha contaminado el abordaje de estos trastornos, en los que muchos profesionales mantienen que la sola exploración de los síntomas podría inducirlos. Los datos empíricos deberían más bien despertar nuestra preocupación porque un porcentaje importante de personas con síntomas invalidantes e historias traumáticas graves estén resultando invisibles a los ojos de los profesionales. Por último, aunque el diagnóstico de TID y TDNE es categorial, lo que vemos en la clínica son distintos niveles tanto de sintomatología como de afectación funcional. Para decidir si un paciente con síntomas disociativos entra o no en la categoría de TDNE, usando las SID-D, la entrevista más restrictiva, ha de tenerse en cuenta el grado de repercusión funcional de los síntomas. Muchas veces algunos pacientes gravemente afectados, por ejemplo por problemas de memoria o despersonalización, están tan adaptados a estos síntomas que se presentan de modo crónico, que afirman que no tienen repercusión en sus actividades cotidianas. El clínico puede darse cuenta, sin embargo, de que guardan una estrecha relación con la limitación funcional del paciente, muchas veces sin apenas relaciones personales o sin desarrollar un trabajo autónomo debido a la interferencia de estos problemas. Pero si se fía de la adaptación a los síntomas o de la tendencia del paciente a aparentar normalidad, podría descartar estos problemas por irrelevantes o leves. Pese a la falta de uniformidad en los datos de prevalencia, los estudios dan prueba en su conjunto de una frecuencia relevante del TID y de las formas incompletas de este. La frecuencia de estos cuadros es mayor en algunas subpoblaciones, como el trastorno mental grave, los pacientes que acuden a urgencias, los trastornos de personalidad límite y los cuadros somatomorfos. Estos datos, curiosamente, suelen estar ausentes en las argumentaciones de quienes cuestionan la validez o la relevancia del trastorno. En el cuadro 3.1 podemos ver un listado de estudios donde se evalúa, utilizando instrumentos estandarizados, la prevalencia del TID en diversas muestras. 3.2. Están los trastornos disociativos asociados a un mayor nivel de experiencias traumáticas y disrupciones de apego temprano. Los síntomas disociativos están incluidos en la descripción clínica del trastorno por estrés postraumático, TEPT, tanto en la DSM-4 como en la CIE-10. Algunos autores, Van der Hart, Nijenois y STL, 2006, consideran el TEPT y el TID los dos extremos de lo que ha dado en llamarse el espectro postraumático, en el que también estarían incluidos los trastornos de personalidad límite y los trastornos por somatización. Estos cuadros de base traumática compartirían, según algunos autores, un mecanismo psicobiológico común que es disociativo. Numerosos estudios avalan que los trastornos disociativos, y en especial el TID, son el resultado de traumas psicológicos graves y repetidos, que se inician generalmente en la infancia,
Liotti 2013 considera también que los procesos disociativos que coexisten típicamente con síntomas somatomorfos, Nigenois, 2004, se han ligado tanto a la desorganización en el apego temprano, Liotti, 2004, como a la historia de trauma grave. El apego desorganizado es un factor de riesgo para diferentes tipos de trastorno mental, Doucier, Touval y Albus, 2008, pero, según Liotti, este ejerce su influencia en la psicopatología fundamentalmente a través de reacciones disociativas. El estudio longitudinal de Dutra, Buró, Holmes, Liubchik y Lyons-Ruth 2009 indica que la desorganización del apego temprano es un predictor de disociación más positivo que las experiencias traumáticas acontecidas posteriormente. Existen otros autores, sin embargo, por ejemplo, Brett, 1996, que consideran la disociación como uno de entre otros muchos grupos de síntomas del TEPT, que desempeñaría un papel menor en los trastornos relacionados con el trauma, con la excepción hecha del TID. Lo que parece claro a partir de la investigación empírica es que trauma y disociación están conectados, pero esta conexión no es directa ni exclusiva. El trauma ocurrido en la infancia se ha asociado con patologías muy diversas, depresión, ansiedad, baja autoestima, dificultades en el funcionamiento social, conductas autodestructivas, trastornos de personalidad, abuso de alcohol y drogas, trastornos alimentarios, somatización, etc. Chu, 1998. En las personas con diagnóstico de TID la incidencia de abuso sexual es del 8.590%, pero no olvidemos que en muestras clínicas la prevalencia de abuso sexual en mujeres es también muy alta, 44 a 77%, Tillman, Nancy Lerner, 1994. Tampoco en todos los trastornos disociativos vamos a encontrar abuso sexual temprano o maltrato físico, y es posible que los datos estén sesgados al estar hechos sobre muestras clínicas. En un estudio de Ross 1991 sobre población general, los sujetos que cumplen criterios de TID raramente refieren historias de abuso y parecen experimentar mucha menos psicopatología. Aun teniendo en cuenta estas consideraciones, cuando evaluamos en consulta a un paciente con un TID es muy frecuente que nos encontremos con experiencias de apego desorganizado y diversos tipos de maltrato y abuso en la infancia, en mayor medida que en otros diagnósticos psiquiátricos.